días, de este tiempo, de este año, lo único que hemos visto es tu misericordia, tu gracia, y la hemos experimentado, Señor, de tal manera que hoy nuevamente podemos estar aquí, estar, Señor, escuchando tu palabra, alabándote, Señor, reunidos como familias, ahí donde quiera que estamos, Señor, porque tú nos has dado la facilidad, Señor, de que tu palabra fluya, corra, Señor, a través de estos tiempos. Y, Señor, donde quiera que tu palabra sea predicada, sea escuchada, Señor, que en este tiempo sea tu Espíritu Santo el que produzca en nosotros, Señor, el querer como el hacer. Señor, que toda nuestra atención, que todo nuestro ser, que todo lo que somos esté concentrado en estos momentos en ti y en tu palabra. Señor, usa este siervo como portavoz de esta palabra santa y digna de ser recibida, Señor, para que sea expuesta Señor, de la manera más bíblica posible, más apegada a lo que tú quieres para nosotros, Señor. No quiero hablar yo, quiero que hables tú a través de tu Espíritu Santo, y que los que están escuchando esta palabra, Señor, sea de tanta bendición que produzca en nosotros el llevarla a la práctica, Señor. Gracias por la enseñanza que tuvimos en la mañana, una enseñanza especial, poderosa, Señor. Gracias por la alabanza que tuvimos ahora en este tiempo, y gracias te damos por lo que tú hablarás también, Señor, hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Pues bien, mis hermanos, evaluar o valorar son palabras que en ciertos contextos nos causan temor, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros, cuando venían las evaluaciones de la escuela, o las evaluaciones del trabajo, o las evaluaciones de lo que sea, nos da hasta cierta ansiedad? Pero hoy no quiero causar eso. Hoy mi oración es que juntos podamos reevaluar nuestra fe a la luz de la palabra, que juntos podamos llevar o poner sobre la mesa ese análisis de cómo estamos llevando nuestra fe en este tiempo o en esta temporada, en este año, si lo quieres decir, o en estos años como cristianos. Porque si algo nos enseña Hebreos, y lo platicamos también con los varones, es que Hebreos 12:1 dice que hay una nube de testigos a nuestro alrededor, y esa nube de testigos no está puesta ahí como cámaras de vigilancia, porque mucho tiempo nos amenazaron con ese pasaje y nos dijeron: mira, es que hay una nube de testigos que están a tu alrededor, y si tú te portas mal, ¿qué crees? Te van a ver y te van a acusar con Dios. Y era así como que no, pues me porto bien. Y sabes, algunos dicen que estamos a 3 personas de que alguien nos conozca, y hemos comprobado muchas veces que eso es cierto, que mucha gente de alguna u otra manera nos conoce. Pero Hebreos capítulo 12 está puesto ahí porque Hebreos capítulo 11 acaba de hablar acerca de los hombres y mujeres que tuvieron fe, y que a través de esa fe hicieron grandes hazañas. Lo vamos a estar viendo hoy, pero solamente fue a través de esa fe. Entonces, cuando Hebreos capítulo 12 habla acerca de esa nube de testigos que tenemos, nos está diciendo que hay gente que ha estado antes que nosotros y que ha caminado con fe, que a través de la fe han logrado cosas extraordinarias para Dios. Entonces, esas palabras también tienen el sinónimo de ajustar, y ese es mi propósito y mi oración el día de hoy, que nuestra fe sea ajustada a esa fe bíblica, a esa fe puesta en Jesucristo. Es un hecho que nuestra respuesta a esa fe es nuestra manera de vivir, y nuestra manera de vivir, si algo tiene que pasar, es que se tiene que ajustar a la voluntad de Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y cuando entendemos que ahora Cristo vive en mí, mi manera de vivir se ajusta a la de Cristo. Ya no vivo de la misma manera, ya no soy el mismo. Tenemos que empezar a revalorar nuestra fe a la luz de la palabra, y que la palabra sea la que nos moldee, la que ponga parámetros en nuestra fe. Y hemos dicho, y no cualquier fe, una fe que tiene o que apunta a Jesucristo. Lo difícil de la fe, entendemos, es dejar de pretender tener el control. La fe no nos lleva a tener el control, nos lleva a depender de quien sí tiene el control. Muchos quieren tener fe para producir en ellos un sentido de seguridad. Eso no es fe, eso es querer controlar de una u otra manera cada situación o circunstancia que pasa en nuestras vidas. La fe no produce en nosotros autoconfianza. ¿Entendemos eso? La fe produce en nosotros dependencia de Dios. La autoconfianza nos lleva a querer controlar, a hacer las cosas como nosotros queremos que salgan. Hoy en la mañana nos vuelve a suceder, y antes de la clase, pues el plan era Zoom y Facebook. Pues Zoom dijo que no, así de sencillo, y Dios dijo Facebook sí, y transmitimos, gracias a Dios, la clase. Fue muy buena clase, pero
a veces nos estresa. Jorge me decía las palabras de calma, calma, y así de, sí tengo calma, pero no, la realidad es que entramos en un proceso de angustia, de desesperación, y mi compu viejita no está jalando, y ya bueno, todo resulta mal para nosotros, pero no para Dios. Al final de cuentas se tuvo la clase. Al final de cuentas, en cada circunstancia donde nosotros no tenemos el control, Dios sí lo tiene. Por eso la fe no produce en nosotros autoconfianza, produce dependencia. Por eso es fe, porque creemos que Dios sí tiene el control de las cosas. Entonces, hoy, mis hermanos, quiero que evaluemos y valoremos nuestra fe a la luz de 4 cosas, según Hebreos 11 del 30 al 40, si estamos ahí. No lo voy a leer porque son pasajes muy largos, solamente quiero leer los primeros versículos. No voy a leer todos, pero los vamos a ir examinando. Pero dice Hebreos capítulo 11, versículos del 30 al 40. Voy a leer los primeros versículos. Dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. La fe de Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Por el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Me encantan estos dos grupos que de igual manera tenían fe, pero la primera cosa con la cual tenemos que evaluar nuestra fe es a la luz del Dios que tenemos. Tenemos que empezar a evaluar nuestra fe a la luz del Dios que tenemos. Versículo 30, dice la primera parte: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Al sonar las trompetas, aunque fuera por 10,000 años, no puede derrumbar los muros. Pero la fe todo lo puede. Crisóstomo es quien escribe esto. Al sonar las trompetas, aunque fuera por 10,000 años, no puede derrumbar muros. Pero la fe todo lo puede. Mis hermanos, en su comentario a los Hebreos, Juan Calmiro dice: es evidente que los muros no cayeron por los gritos de los hombres o por el sonido de las trompetas, sino por el pueblo que creyó que el Señor cumpliría lo que prometió. Y la primera cosa que tenemos en Hebreos capítulo 11 versículo 30 es que es esa fe la que tiene que ser evaluada bajo una perspectiva totalmente bíblica y a la luz del Dios que tenemos. Evaluemos nuestra fe a la luz del Dios que tenemos. Mis hermanos, tenemos un gran Dios, y ese gran Dios puede hacer grandes cosas, y esas grandes cosas son para su gloria y para su honra, no para que nosotros nos sintamos así como que muy chuchos y oh, sí, yo ahora soy el todo lo puede, el todo lo hace. No, cada vez que sucede algo extraordinario en nuestras vidas, en nuestra familia o en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en todo, eso apunta a Dios y da la gloria y la honra a Él. ¿Entendemos eso? Pero es esa fe la que en nosotros produce, lo hemos dicho tanto, esa es no una inercia, es la que produce que nuestra fe se mueva, que nuestra fe vaya, que nuestra fe hable, que nuestra fe toque puertas, que nuestra fe hable acerca de Jesucristo. Mis hermanos, la historia de la caída de los muros de Jericó está en Josué 6. Naturalmente, la lógica nos invade cuando leemos el relato del Antiguo Testamento, no sé ustedes. Pero sí es cierto, ¿quién pensaría que unos muros tan grandes, tan bien hechos, pudieran caer a base de dar vueltas y de gritos y de sonidos, pues vaya, muy altos? Por muchos decibeles que se tuviera en ese momento, los muros no iban a caer. Lo que derrumbó esos muros, lo que derribó esos muros, no fueron los gritos, ni las trompetas, ni rodearlos. Fue la fe de aquel pueblo puesta en Dios que cumple sus promesas, en ese Dios que hoy nosotros tenemos tan cercano a través de Jesucristo. Comenzamos a pensar, vueltas y gritos, ¡qué locura! Bueno, hoy en día algunos así pretenden conquistar a su esposa, ¿verdad? Pero yo creo que con vueltas y gritos nadie logra nada. El pueblo logró derrumbar los muros
no por los gritos, ni las trompetas, ni las vueltas, sino por la fe que tenía. Esa fe que hoy está en nosotros. Ellos no eran el superpueblo, ni eran los superhombres, eran como tú y como yo. Claro, lo voy a mencionar casi al final. Una nueva generación que ahora empezaba a confiar en Dios, que ahora sabía que Dios podía hacer las cosas. Esa generación de la cual solamente 2 entraron a la tierra prometida, había perecido en el desierto de la que he estado predicando. Pero ya en Josué tenemos una nueva generación. Pero mis hermanos, 7 días, mientras que los sitios suelen durar años. Ese sitio duró 7 días y de una manera extraordinaria y sobrenatural, la fe derribó los muros. Por eso lo primero que tenemos que hacer es, y quiero hacerte una pregunta en este punto, ¿en qué Dios estás confiando? ¿En qué Dios estás depositando tu fe? Porque a veces hemos distorsionado a ese Dios por la cultura, la familia, las relaciones. Es más, la religiosidad nos ha hecho distorsionar al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia. Predicaciones que no hablan del Dios de la Biblia, de ese Dios todopoderoso. ¿En qué Dios estás depositando tu fe en estos tiempos o en estos últimos días? Mis hermanos, nosotros mismos podemos deformar a Dios de acuerdo a nuestras necesidades y que nada tienen que ver con Él. De acuerdo a lo que me conviene, tener un Dios que solapa, tener un Dios que cumple las cosas como yo quiera. Por eso la Biblia dice que debemos de pedir conforme a su propósito, guiados por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos conectados en oración, a través de su palabra con Dios, vamos a pedir de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a nuestra carne, para satisfacer nuestros deseos. Mis hermanos, el papel de Dios en la fe es hacer y nosotros esperar. Pero parece que los papeles se han invertido. Nosotros queremos hacer todo y que Dios espere mientras nosotros actuamos. Por eso tenemos que evaluar nuestra fe. La fe espera, la fe depende, no controla. La fe nos lleva a saber que Dios tiene todo el control en cualquier situación. El pensamiento común es, y lo escuchamos hasta en los comerciales, el futuro está en tus manos, porque tú lo vales. Llega más lejos, dice Ford. Destapa la felicidad. Nada es imposible, dice otro comercial de tenis. Pero sabes, eso nos lleva a querer controlar nosotros todas las situaciones. En la mañana hablábamos de finanzas y qué difícil es que Dios controle nuestras finanzas cuando nosotros, lo común es que queremos controlar, que hacemos nuestros planes, que hacemos nuestros esquemas de ciertas cosas. Y yo creo que este año nos ha pasado, ¿no lo creen? Así como que todos teníamos, es más, yo como pastor tenía el plan ya y calendario y actividades y estructura y departamentos y ministerios y al año empezamos como que a empujar todo eso y pues Dios, yo creo que desde el cielo, disculpen mi gran imaginación, tenía una sonrisa en el rostro diciendo, tú no sabes lo que va a suceder por ahí de marzo al empezar. Pero Dios sí lo sabía. Y sí sabía que justamente todo esto iba a pasar de acuerdo a su voluntad. Por eso digo que Dios tiene una sonrisa pensando en mí, digo, en mis planes, en mi esquema, en la estructura de ministerios, en personas a cargo. Y Dios así como que, bueno, pues resulta que ahora las cosas van a cambiar. Y eso pasa. El único que tiene el futuro en sus manos, el único que nos da valor, el único que en verdad llega lejos, el único que puede darnos gozo y felicidad, y el único que para Él nada es imposible, es Dios, no nosotros. Por eso fe otra vez no es control, es dependencia. Y esa fe nos lleva a saber cómo Dios puede hacer lo que quiera con fe, como derribar unos muros de aquella ciudad fortificada en 7 días, al sonido de las trompetas y al grito de aquellos hombres. ¿Tú te imaginas? Así como esa imagen en una película, estos rodeando los muros, gente arriba, así como que, mira, estos no se ve que sean hombres y mujeres de guerra, no se ve que sea un pueblo que venga a conquistarnos, y yo creo que había hasta cierta burla, ¿no? Ellos arriba del muro, los de Jericó viendo, y estos están locos, y aquellos adorando, gritando y sonando la trompeta, dando vueltas, y
y Jericó viéndolos. Yo creo que el primer día les causó asombro, el segundo día les causó como que, bueno, pues se siguen estos aquí, no se han ido. Ya para el cuarto día eran como el vecino ruidoso, ¿no? La noche anterior que tienes alguna actividad importante. Tú quieres dormir y afuera está la música, todo lo que da, y tú, ya que se calmen, ¿qué logran con esto? Pero para el séptimo día, los muros cayeron. Ante la incredulidad de unos, la burla de otros, el asombro de muchos, los muros fueron derribados por la fe. Por la fe. Por eso dice Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros, por la fe. ¿Entiendes esto? Y vuelve a decir, no por lo que hicieron, no por lo que obraron, por lo que creyeron. Por eso tenemos que evaluar nuestra fe a la luz del Dios que tenemos, no a la luz de lo que nosotros podemos hacer. Mis hermanos, ¿y saben? Por ejemplo, Efesios dice de Cristo, Efesios 1, 21, 23, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades, poderes, dominios o cualquier cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y la complementa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas las partes, con su presencia. Colosenses 1 del 15 al 21 habla casi lo mismo. En Apocalipsis capítulo 5, la alabanza es para el Cordero, es el único que puede abrir los rollos. Mis hermanos, entendemos que ese Cristo hoy está con nosotros, hoy tenemos ese favor. Entonces es ese Cristo que puede hacer lo que Él quiere, que está por encima de todo, que tiene el control de todo. Somos sus hijos. ¿A quién acudirías en este tiempo o a quién acudimos cuando tenemos un gran problema? Yo sé que acudimos a grandes personas, sabias personas, pero mis hermanos, tenemos a Cristo. Toda la sabiduría está en Él, todas las riquezas está en Él, todo está en Él. Iglesia, amigos, si hay un momento que tenemos que empezar a buscar a Dios, es en este tiempo. Y sabes, yo lo comenté, lo sigo creyendo, lo sigo comentando, y no creo que necesitemos tampoco de estos tiempos tan radicales, tan tremendos para buscar a Dios. Simplemente lo que hoy se tendría que evidenciar es lo que se ha venido haciendo meses atrás, o semanas, meses o años atrás, es tener una relación con Dios. Tener una relación tan íntima con Dios, que cuando estos tiempos vengan, estemos preparados, estemos velando, estemos orando. Y lo dije en la semana, y no es como que, ay, ahora sí me voy a poner las pilas, ahora sí que esto está todo mal, todo de cabeza, voy a orar y voy a leer. Si no lo hiciste cuando las cosas estaban en cierto refrigerio, quiero decirte que vas a tener grandes problemas en los momentos complicados. Porque hoy lo que se tendría que evidenciar otra vez es tu relación tan estrecha con Cristo en los tiempos de refrigerio. No esperemos estos tiempos complicados. Que estos tiempos nos enseñan mucho, sí. Que estos tiempos nos tienen que cambiar el chip en algunas áreas, sí. Que estos tiempos de crisis Dios nos va a transformar, nos va a hacer madurar, claro que sí. Pero también lo pueden hacer se puede lograr en los tiempos de refrigerio. Número 2, evaluemos nuestra fe a la luz del testimonio de otros. Evaluemos nuestra fe a la luz del testimonio de otros. La palabra de Dios nos ha dejado ejemplos reales, de personas reales, en situaciones reales, para saber que sí es posible vivir creyendo, vivir por fe, que no es algo como que tengo que encontrar el hilo negro de la fe, como ¿cómo lo voy a hacer en esta situación? Yo sé que tu situación, tu contexto, tu familia, tu dolor es muy particular, pero ¿qué crees? No eres el primero. Y antes hay muchas personas que han sufrido persecución, que han sufrido situaciones con la familia, que han sufrido la muerte de seres amados, que han sufrido escasez en la economía, que han tenido hijos rebeldes, que han sido traicionados, y la lista puede seguir. Pero ¿sabes qué? Tenemos que valorar nuestra fe a la luz de ese testimonio de aquellos hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Hasta aquí el escritor de los Hebreos ha demostrado que los patriarcas, a quienes los judíos honraban y veneraban sobremanera, vean esto, que no hicieron nada digno de exaltación que no fuera por la fe. Es la fe la que, esa lista de conquistar reinos, tapar bocas de leones, apagar fuegos y toda esa lista, ¿sabes cómo lo lograron? Por la fe. No, porque yo no veo en Hebreos y en ninguna parte de la Biblia que diga, y el superhombre David con los
poderes grandes y qué sé yo, apagó el fuego con su vista. No. Dice que la única manera de lograr todo esto fue por la fe. O sea, le creyeron a Dios. Y vean, y que todos los beneficios otorgados a nosotros por Dios, incluyendo los más extraordinarios, ha sido el fruto mismo de la fe. Todo lo que tenemos, todo lo que podemos ser, tiene que ver con la fe. Mas ahora nos enseña, y vamos a pasar ahí, que una mujer extraña, no solo de condición humilde, entre su propio pueblo, sino también de manifiesta inmoralidad, había sido admitida para creerle, y Dios le escuchó. Hebreos ahora cambia un poquito y empieza a hablar de Ra, versículo 32 en adelante. Bueno, voy a ir un poquito más adelante, versículo 31 en adelante. 31 al 34. Por la fe Ra, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Pero ahora hay un cambio. De los grandes patriarcas se empieza a hablar de Ra. Créeme, alguien ya pasó por lo mismo que tú y pudo mantenerse firme en Dios. Aún Jesús, dice Hebreos. Jesús en Hebreos 12, del 1 al 3 se describe de la siguiente manera. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo el peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Pero vean, ¿cómo podemos lograr esto? Lo dice el versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente lo traduce así: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Y vean, el campeón, dice la Nueva Traducción Viviente, el que inicia y perfecciona nuestra fe. En la 60 dice el autor y qué, y consumador de nuestra fe. ¿Quién es? Es la única manera, es Jesús, y es la única manera. Y vean, debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Mis hermanos, pongamos nuestros ojos en Cristo en los momentos complicados. Pongamos toda nuestra vida, todo nuestro dolor, todo lo que somos en Cristo. Él sabe lo que es sufrir, pero también Él sabe la gloria que le esperaba. Podemos concluir que los que están más elevados moralmente, mira, no cuentan delante de Dios si no tienen fe. Y que por otra parte, aquellos a quienes difícilmente se les da lugar entre los honestos, entre los aprobados, ¿qué crees? Por la fe son admitidos. Aquellos que están chuecos, rotos, aquellos que han fallado, que han mentido, si tienen fe, son bienvenidos al reino de los cielos y son bienvenidos al propósito de Dios, como Ra. Y es más, toda la lista de estos hombres, si tú la lees con atención, ahí en el versículo 31 comienza Ra, la ramera, que por cierto lo pone aquí. Luego dice el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. O sea, eran hombres como tú y como yo. Y si tú ves sus historias, wow, o sea, alguna vez ponía el ejemplo de, es como si tú vas a armar un equipo de fútbol, ¿no? Y tú sabes que, al menos en mi cuadra, en mis tiempos, cuando el equipo de fútbol se armaba, pues los dos mejores jugadores, decían, pues, que ellos escojan, y claro que pues a mí siempre me tocaba escoger, no sé ustedes, pero era como que los mejores empezaban, no, pues este es bueno para esto, este es buen portero, este es buen defensa, y empezabas a escoger. Y al final quedaban así como los que medio jugaban para no ofender a nadie. Pero ¿qué crees? Jesús lo hizo Dios, y Jesús lo hace de manera, pues lo hace al revés. Comenzó escogiendo los más descalificados para enseñar su poder, su gloria, para enseñarnos a nosotros que si el mundo nos descalifica, pero Dios nos ha calificado, Dios nos ha tomado por esa fe, podemos ser usados para el reino, podemos ser usados para su gloria y para su honra, no por lo que somos, por lo que Él es. Mis hermanos, si hacemos un recuento rápido de la vida de los hombres mencionados en el versículo 32, nos llevaría varias predicaciones, pero su vida y hechos se resumen en esto:
En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 33 dice: por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Y empieza la lista: cerraron bocas de leones y todo esto. Pero ¿sabes cómo lo hicieron? Por la fe. Por la fe, no por sus habilidades, no por sus logros. Es más, no porque fueran muy santos o fueran muy buenos. No, todo lo que lograron, según Hebreos 11, es por fe. Evaluemos entonces nuestra fe en estos tiempos a la luz de esas personas que son como tú y como yo, pero lo diferente en ellos es su fe. Su fe puesta en Dios, su fe puesta en Cristo Jesús. Mis hermanos, la tercera cosa es que evaluemos nuestra fe a la luz de nuestra respuesta en los tiempos o de éxito o de sufrimiento. Y quiero irme muy rápido, pero dice: a primera vista, estos ejemplos difieren mucho, porque dice que algunos triunfaron gloriosamente sobre sus enemigos, siendo salvados por el Señor a través de milagros tremendos y rescatados mediante nuevos y extraños recursos de la muerte. Pero ve, mientras que otros fueron tratados vergonzosamente. La fe dominó y fue igualmente poderosa para los dos grupos: los que taparon bocas de leones, los que conquistaron reinos, los que apagaron fuegos, o los de la segunda lista, que dice de la siguiente manera. Vean, el versículo 35 en adelante: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, y viene la otra lista, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas o por las cavernas de la tierra. A todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ojo, no recibieron lo prometido. Lo que se resalta aquí no es lo que lograron, porque podemos engañarnos y decir: bueno, el primer grupo conquistó reinos, tapó boca de leones, apagó fuegos, hizo, híjole. Pero el segundo grupo, yo creo que evidentemente y lógicamente diríamos: no, yo no, como que en el segundo grupo de esa lista yo no quisiera estar. Lo que se resalta aquí no es lo que lograron, es la fe que tuvieron. Es la fe que tuvieron, que a pesar de su situación, la fe siguió, fue constante. La fe no se debilitó, a pesar tanto de los primeros como de los segundos. Porque a veces, cuando empezamos a tener más fe en nosotros, por ejemplo en el primer grupo, diríamos: yo conquisté el reino, yo tapé la boca de león, yo logré esto con mi familia, yo logré esto con mis finanzas, yo logré aquello con mi iglesia, yo logré esto en mi vida, en esto. Y empezamos así como que eso ya no es fe, otra vez, eso es lo que yo puedo hacer. Pero tanto en el primer grupo como en el segundo pudieron mantener la fe cuando lograron grandes cosas o cuando humanamente no se logró nada. Es más, ¿sabes cuál es el extremo? Dice que ellos ni siquiera recibieron lo prometido, pero lo prometido es Cristo, y sí lo recibieron. Algo más glorioso, algo más grande, ver a su Señor cara a cara. ¿Sabes? Cuando la Biblia dice aquí en Hebreos capítulo 11 versículo 35, hay una frase que dice: no aceptando el rescate. Muchos dicen que esta frase de no aceptando el rescate es porque el rescate, el pago de su rescate para muchos de ellos, ¿sabes cuál era? Cuando llegaban sus captores o los que estaban persiguiéndolo y los tomaban, el pago del rescate era negar a Cristo. Negar a Cristo o ver a tu familia morir y a ti después. Pero primero torturar a tu familia y después matarte o dejarte a ti solamente medio muerto. El precio de ese rescate era negar a Jesús. Y yo creo que en algunos contextos no es algo fácil. Y tampoco estoy diciendo que no, es que yo lo haría. No. Lo que estoy diciendo que ellos, esos hombres, ese segundo grupo que humanamente podríamos analizar, pues es que no logró nada. Dice que no aceptaron el rescate, pero ve, a fin de obtener
mejor resurrección. Y no es que haya una otra más elevada, sino que entender que ellos y su salvación estaba segura en Cristo, y esa era su recompensa. Esa era una mayor recompensa, morir en Cristo, que vivir negándolo. Por eso dice, otros experimentaron vituperios, y empieza a dar la lista. Mis hermanos, evaluemos nuestra fe y cómo respondemos ante los tiempos o de éxito o de sufrimiento, porque tanto en el éxito como en el sufrimiento, nuestra fe no tendría que variar ni ir de arriba para abajo, tendría que ser constante en Cristo Jesús. Creemos que nos es tan difícil evaluar nuestra fe, pero cuando vemos a esos hombres decimos, wow, qué tremendo. Tanto en las cosas que lograron sabiendo que fue por fe, como en las que no lograron sabiendo que su fe estuvo intacta. En las cosas que no sucedieron sabiendo que su fe, aunque no vieron la promesa. Tú y yo a veces nos cansamos, a veces vienen los tiempos de dificultad y decimos, ¿por qué Dios no ha respondido? ¿Por qué Dios no me ha sanado? ¿Por qué Dios no ha traído a mis hijos? ¿Por qué Dios no ha hecho algo? Y sabes, Dios, ¿sabes qué? Ya me cansé. Y nos alejamos de Dios, nos enojamos con Dios, empezamos a decir a la gente, sabes, yo iba a la iglesia, yo iba a un grupo de estudio, yo escuchaba las predicaciones, qué sé yo, pero a mí Dios, hubo un momento donde yo no vi que Dios cumpliera. Estos hombres que fueron muertos, que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, ellos, ¿sabes qué dice la Biblia? No recibieron la promesa, pero sí recibieron una promesa mayor. Dice el versículo 39 en la parte última, no recibieron lo prometido. ¿Qué harías tú si hoy de alguna manera te enteras de esto? Sabes, no vas a ver la promesa de Dios en tu vida. Eso que esperas no lo vas a ver. ¿Qué harías? Pero sí, algo tenemos que entender, es que hemos recibido la mejor promesa de todas, a Cristo Jesús. A Cristo Jesús, que es, si Dios nos ha dado a Cristo, nos ha dado todo. Todas las cosas están en Él. Entonces lo mejor, lo mayor, lo más grande del universo, lo más especial, ¿sabes qué es? ¿Quién es? Es Cristo, y ya fue dado a nosotros cuando creímos en Él. Entonces esperemos con paciencia, corramos la carrera, no nos desanimemos. Y lo último es que evaluemos nuestra fe a la luz de nuestra frustración. ¿Por qué digo esto? Dice Hebreos 11:39, debido a su fe, todas estas personas lograron de una buena reputación. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero aunque ninguno, recibió todo lo que Dios había prometido. La única manera en que podemos dejar de vivir tan frustrados es descansar en la fe, y descansar en que si Dios nos da o no nos da, ¿sabes? Es su voluntad y soberanía, pero al mismo tiempo saber que nos ha dado lo mejor, que es a Cristo. Segunda a los Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Y si algo en medio de lo que estamos viviendo es evidente y hasta lógico que no podemos ver, es a Cristo. Es a Cristo, sí, pero al mismo tiempo lo que sí tenemos, sí podemos ver, leer, hacer nuestro, es esta palabra bendita. Son los tiempos de oración que pasamos con Dios y nos llevan cada vez más a tener esa relación con Él que nos da seguridad. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, y dice la convicción de lo que no puedes ver, de lo que no se ve. Mis hermanos, las personas que viven con mucho frenesí en lo que pueden sentir, en lo que pueden ver, en lo que pueden tener a su alrededor, hoy tienen graves problemas. Porque lo dije, y no hay humo, no hay luces, no hay el apapacho, no hay nada de lo que teníamos antes. Y no estoy diciendo que sean cosas malas, pero estoy diciendo que si tú dependías de todo eso, hoy las cosas han cambiado, porque ese mismo sentir, es eso que sientes cuando la alabanza comienza, cuando el predicador va a pasar, cuando empieza la reunión. Quiero decirte que tendrías que sentirlo en la sala de tu casa, en la recámara donde estás hoy, en el lugar donde te encuentras. Ese gozo de reunirte ahora de una manera diferente tendría que ser el mismo, porque ¿qué crees? Dios es el mismo, Él no ha cambiado. Ha cambiado lo que estamos viviendo.
Ha cambiado la situación de reunirnos, pero Dios es el mismo. Entonces nuestro gozo tendría que ser el mismo. Nuestra alegría de que llegue el domingo, me voy a reunir, voy a escuchar la palabra de Dios, voy a alabar el nombre de Dios, tendría que ser el mismo. Imagínate que esto no sea solamente unos meses. Imagínate que esto se vuelva nuestra vida. ¿Qué haríamos? Porque, ojo, por ejemplo, hablando nuevamente de que no recibieron sus promesas, muchos es como que vamos a salir en victoria, vamos a regresar, vamos a esto, aquello. ¿Y qué tal si no sucede? ¿Qué tal si esto, no quiero ser negativo, se agrava? ¿Qué tal si esta es la nueva manera de reunirnos? Vas a sentir otra vez esa alegría, ese gozo, ese voy a reunirme, voy a alabar. O vas a empezar a ir a menos, a conectarte menos, a estar menos al pendiente de Dios, al escuchar menos mensajes, al llegar al punto donde no vas a leer la palabra, donde no vas a orar, porque tal vez eso que te motivaba antes hoy ya no está. Muchos usaron los domingos como el amuleto o los horóscopos, ¿verdad? Era como que voy el domingo porque me voy a recargar de energía, voy a sentirme bien, y salías del templo, wow, así como que, no hombre, yo voy bien bendecido, hermano. ¿Y qué tal hoy? ¿Qué tal hoy que no podemos reunirnos? Tendríamos que tener ese mismo sentir. Evaluemos nuestra fe a la luz de esas frustraciones y a la luz de la fe que Dios nos ha dado. El Dios no ha cambiado, es el mismo. Nuestra fe es la misma. Toda nuestra fe recae en Jesús. Todo lo que creemos tiene que girar en torno a Jesús. Toda nuestra esperanza tiene que apuntar a Jesús. Tenemos que llenarnos hoy de Jesús más que nunca y evaluar nuestra fe en estas áreas tan importantes. Mis hermanos, confiemos. Cuando digo que todo está bien, no es porque las cosas vayan a cambiar, es porque Dios es el mismo y sus planes son perfectos, son los mismos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor y misericordia en nuestras vidas. Señor, danos fe, como una semilla de mostaza. Danos fe para creer lo que tú vas a hacer. Danos fe para saber que cumplirás tu propósito en nosotros, en tu iglesia, en estos tiempos. Danos fe, Señor, para creer que tú eres mayor que todo esto que está pasando. Señor, queremos ser como esos hombres que, a pesar de las circunstancias tan contrarias humanamente hablando, su fe no decayó, su fe no menguó nunca. Señor, a pesar de que no recibieron lo que había en su corazón, su fe fue la misma, porque confiaban en que tus propósitos son eternos y mayores que nuestros deseos humanos. Dios, necesitamos de esa fe, aún y cuando todo vaya bien. Gloria a ti por eso, pero también necesitamos esa fe para saber que todo viene de tu mano. Ese nuevo carro, esa casa, ese mejor puesto, esa familia hermosa, eso viene de tu mano, y que esa fe nos lleve a saber que tú lo has dado, tú lo has hecho, y alabarte, Señor. Y al mismo tiempo, cuando las cosas no vayan bien, saber que esa fe nos alcanza para seguir adelante cuando no queramos, cuando estemos cansados, cuando estemos frustrados, cuando me estén haciendo mal, cuando mi familia no vaya bien. Señor, que esa fe sea la misma. Alabado y bendecido seas solamente tú, bendito Dios. Ayúdanos como iglesia a levantarnos con amor, con poder en estos tiempos. Ayúdanos, Señor, a hacer luz, a hacer sal, a bendecir a otros. Gracias, Padre, por esta gracia maravillosa, por esta fe que nos has dado. Aviva la fe en nosotros, danos fe para creerte, bendito Señor. Te lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Y sabes, termino con esto. Si hoy tú necesitas de esa fe, lo que tienes que hacer es confesar con tu boca que Jesucristo es tu Señor. Si tú necesitas algo para anclar tu vida, para sentirte seguro, no lo vas a encontrar en ninguna otra cosa que no sea en Jesús. En ese Jesús que murió por nuestros pecados para rescatarnos, para salvarnos de nosotros mismos y darnos la confianza de lo que viene, no solo en esta tierra, sino después de la muerte, que es vida eterna si hemos confiado en Él. Si tú necesitas de esa fe y de ese Jesús, es el momento. ¿Cuándo es el momento? Hoy. Hoy, siempre en este justo momento
Dios ha estado obrando todo para que tú escucharas un mensaje de fe y pudieras creer en Él, pudieras depender de Él. Entonces te invito a que si tú no has confiado en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, sea el día de hoy o hoy puedas hacerlo, puedas depender de Él para salvarte, depender de Él para hacer tu vida ahora caminando con fe. No es que no vayas a tener dudas, pero ahora esas dudas las puedes llevar a Cristo y saber que Él va a hacer todo para darte confianza en medio de la tempestad y tribulación que estamos viviendo. Pues mis hermanos, gracias nuevamente por estar al pendiente de las transmisiones.